Buenos días, estamos aquí con Steph Olivares Job, que es una gran amiga mía desde hace mucho tiempo. ¿Como cuántos años son ya? ¿8? Híjole, como No unos manches, ya 10, más. como 10, ¿no? Más o menos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues estamos aquí contigo. Muchas gracias por la entrevista. Ella es psicóloga general por la Universidad de La Salle y tiene una especialidad en neuropsicología infantil. Entonces, la entrevista de hoy estoy seguro que va a estar increíble. Pues, buenos días, Steph, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la oportunidad. Me encanta, ya sabes que dentro de entrevistas, fuera de entrevistas, tú y yo siempre tenemos algún punto del que hablar y Sí, siempre estamos compartiendo nuestros puntos de vista. pues más bien gracias a ti por aceptar esta invitación, ya que pues obviamente pues entendemos que son tiempos un poquito complicados, que pues a lo mejor tenemos de repente mucha carga laboral y pues abrir un espacio en nuestras agendas para esto pues se agradece mucho. Y pues sí, siempre hemos platicado de muchísimos temas y pues ahora vamos a platicar de pues tu mero mole, de tu De mi mero especialidad mole. que pues realmente es muy interesante y que creo que para aquí, para el canal de YouTube, puede ser una postura nueva, porque pues, bueno, ya sabemos que en mi canal hablamos mucho de salud mental, mucho de psicología, sobre todo de psicoanálisis, y pues parte de este hablar de psicología y hablar de diferentes corrientes psicológicas es traer especialistas de alta calidad como tú para pues para conocer un poquito más de estas otras disciplinas que cuando nos metemos algunos dentro de alguna, nos metemos a cognitivo-conductual, nos metemos a psicoanálisis, como es mi caso, o a otras corrientes, pues a veces nos desconectamos. Entonces, vamos a actualizarnos, vamos a escuchar este discurso que traes tú, desde la neuropsicología, que pues es un tema muy interesante, muy importante y pues que siempre seamos de la corriente que sea, pues podemos aprender algo nuevo para enriquecernos todos y pues qué mejor que compartirlo, ¿vale? Entonces, Sí. pues platícanos, Steph. Bueno, yo ya sé quién eres, pero a lo mejor muchos de los que siguen mi canal no saben quién eres tú. No sé si te quieras presentar un poquito con tu trayectoria, con lo que has hecho a lo largo de estos años, desde que entraste a la psicología, pues hasta ahorita. Pues mira, fíjate que eh, cuando decidí estudiar psicología, yo no quería estudiar psicología. Ok, Realmente, yo estaba en medicina justo. Estuve un semestre en medicina y después por azares del destino, muchísimas cosas, un maestro involucrado también, pues digamos que me orientó y me llevó por la vía de la neuropsicología, que la verdad es que yo ni la conocía, no sabía que justo existía esa, pues esa rama de la psicología. Y pues ya luego decidí estudiar psicología, me salí de medicina, pero justo siempre enfocada para meterme a estudiar la maestría o una especialidad en neuropsicología. Y pues justo llegué a la especialidad de neuropsicología infantil, ya posteriormente vendrá la maestría en neuropsicología clínica, y pues bueno, siempre hay que estarle, pues estarte metiendo y estar estudiando, y como bien lo sabes, la psicología en general, y yo creo que todas las disciplinas, siempre hay que estar a la vanguardia, siempre hay que estar, pues, estudiando, viendo, innovando, y pues bueno, estudié justo como dices en la Universidad La Salle, México, que fue donde nos conocimos, exactamente, ahí nos hace conocimos. unos ayeres, ¿no? Unos cuantos ayeres, no mucho. No digas cuántos, porque ya tienes No, 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 bastante. por favor, ya así lo dejamos, ¿eh? Y estuve ahí, me titulé con mención honorífica y me dieron la medalla, Hermano Miguel por el desempeño académico. Después salí de la carrera y estuve tomando varios cursos, diplomados y estudios en cognitivo-conductual, justamente, en neuroeducación, neuroaprendizaje, neurodesarrollo, criminología, un poco, ya ves que todo eso me encanta también un poco. Sí, claro, pues Este, tienes bastantes. O sea, hiciste varias, bueno, como varios cursos. sí, sí, la verdad es que sí, me gusta mucho, se me hace muy interesante y estuve también tomando varios cursos. Ya después, digamos que me fui inclinando más a la neuroeducación, a la neuropsicología infantil, a la neuropsicología clínica un poco, aunque te digo, todavía falta
la maestría. Ujú. Y bueno, después de todo eso, bueno, justo en el Inter puse mi consultorio como por el 2015 más o menos, y desde entonces estoy con él, se llama Íntegramente, me pueden encontrar en las Ujú. redes sociales. Perfecto, aquí lo vamos a poner íntegramente por ahí con tus Por redes favor. sociales y en la descripción ahí van a estar también para quien quiera contactar a Steph, pues en su, ya sea para su práctica clínica o por alguna duda o pregunta, lo pueden hacer en los comentarios de este video o en sus redes sociales directamente, que ahí van a estar. Muchas Es gracias. Facebook y Instagram. Facebook, Instagram, LinkedIn y ya. Ok, pues esas las vamos a poner por aquí para que las puedan seguir directamente y también comenten pues alguna duda o pregunta, nos vamos a poner en contacto para responderla, ¿vale? Claro que sí. Y Oye, bueno, ujú, pues justo en ese inter, creo que pues fue cuando hicimos nuestra investigación, ¿no? Bueno, la investigación que hicimos y que publicamos sí, posteriormente, hasta el 2018 creo que la publicamos. la publicamos 2019, ¿no? Fue hace 2 años Ok, justo. ok, en el 2019. Sí, sí, de hecho, era lo que estaba pensando. Yo creo que, porque justo iniciamos el seminario de investigación psicobiológica con Celi y contigo y conmigo, yo creo que como en el 2014, porque yo todavía estaba en la carrera. Ok, Entonces yo creo que sí ha de haber sido como entonces y duró hasta que publicamos el artículo. sí, Ya claro. después, entre que yo cambié de residencia, entre que también Celi empezó a ocuparse en otras cosas, tú otras cosas, lo dejamos un poquito de lado, pero pues ahí sigue el proyecto. Claro. En algún momento vamos a traer a Celina, que Celina ya participó en el canal con los videos que hicimos de primatología, que van a tener acá por acá arriba, para que los vean y posteriormente yo creo que las voy a invitar a las dos en conjunto para que expongamos esa misma investigación que hicimos Mm, del infanticidio. Estaría bien padre. Pero buenísimo. muy bien, pues ya tenemos para más adelante. Pero bueno, eso también hiciste. Y me acuerdo que también, no sé si lo quieras comentar, o ya lo estoy yo sacando, pero también estuviste con personas de educación especial, ¿no? Sí, estuve trabajando en justo en preescolares, en el área de inclusión educativa y de psicología educativa, también trabajando con pequeñines que tenían algún trastorno o algún síndrome. Muy interesante, muy, muy interesante. Y yo creo que ahí fue cuando decidí primero estudiar la especialidad en neuropsicología infantil, la cual pues digamos que fue como tipo híbrida, porque justo me tocó, el inicio fue presencial y ya el final y la graduación y todo eso me tocó justo con este medio pues virtual, porque justo fue en plena pandemia cuando inició, yo estaba en la especialidad y O pues sea, justamente mi trabajo de titulación trata de un caso que tuve de un pequeñín con parálisis cerebral. ok. Pero fue Ujú. justo, o sea, a la mitad de la pandemia, cuando, bueno, al final del cierre de la especialidad, cuando cierra y se pasa todo digital. Todo digital, sí. Tuve el inicio de la especialidad normal, por así decirlo, como lo conocemos, y el resto incursionando en todo esto de lo electrónico, de la vía remota y demás. Estuvo chistoso, la verdad es que no me lo imaginé así, no estuvo mal, estuvo interesante y bueno, pues te abre otro panorama, ¿no? Totalmente, y creo que es algo muy bueno, ya que publica la investigación, luego se las enseño. ¿La vas a Y publicar en tus redes sociales para estar al pendiente? Yo creo que sí, la voy a publicar en las redes sociales. Ok, Por lo menos perfecto. en LinkedIn, yo creo que sí. Bueno, igual me la compartes, ahí me la mandas por WhatsApp cuando Obviamente, cuando es más, en la tengas físico, te lista. voy a dar una en físico, así tal Eso. cual. Muy bien, lo agradecería mucho y pues también para conocer un poquito más de ese caso que me parece interesante. Pero entonces, justo es en ese momento, cuando estás trabajando con este chico con parálisis cerebral, que dices, quiero empezar la especialidad. Pues no justo en ese momento, pero sí me apasionó mucho, 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 mucho. Yo, o sea, seguía con la idea de la maestría, pero dije, bueno, igual y una especialidad estaría bien para iniciar y ya después seguir con la maestría. Aparte que, bueno, sabemos que no es
una maestría como muy común o sea, no la tienen todas las escuelas, la tienen más bien universidades como muy específicas. Y pues justo esta especialidad creo que es la única que existe. No he visto ninguna otra escuela que haya una especialidad que tenga que ver con neuropsicología y menos con neuropsicología infantil, porque todavía es un campo un poco incierto. Sí, de por sí, ¿no? Las neurociencias son un campo incierto en cierta medida porque pues hay muchísimo todavía que no sabemos. Pues la infantil es todavía un poco más. Ok, pues me parece bien interesante. No sé si quieres ya empezar a abordar acerca de la neuropsicología, que empecemos ya en ese camino, o te gustaría agregar un poquito más de ti. Pues no, bueno, igual y podría agregar que nuestra investigación se publicó y la pueden encontrar en la revista de Conciencia de la Universidad La Salle Cuernavaca. Está en su versión digital en la página, entonces la pueden encontrar ahí. Y Perfecto. también tengo otra investigación, bueno, otro ensayo que hice, más bien no es investigación, es ensayo, que publiqué justo recientemente este año, también en la revista Conciencia. Es lo que vi, muchas felicidades por eso también. Escucho Ay, que muchas gracias. estás muy activa, con mucha energía, publicando, estudiando, graduándote. Pues me da mucho gusto, mucho crecimiento, Steph. Muchas gracias. Igualmente, ¿eh? Pues ahí andamos, pues yo creo que por eso somos amigos, ¿no? Yo creo que sí. Ok, pues ahora sí, me gustaría como que empezáramos a abordar la neuropsicología, pero Claro. preguntándote antes de qué es la neuropsicología, del por qué tenías este interés o cómo es que se despertó tu interés por la neuropsicología. Pues mira, es una historia curiosa. Cuando yo era muy chiquita, yo quería estudiar neurología, quería ser neuróloga y neurocirujana. Después vi una película y vi que un neurocirujano recibía a un presidente y el presidente se le moría en la mesa y al pobre neurocirujano lo metían a la cárcel. Entonces yo salí corriendo y le dije a mi mamá, mamá, no voy a ser neurocirujana porque qué tal que mato al presidente. Entonces después de eso dije, voy a ser solo neuróloga. Y ya, te digo, me metí a la carrera de medicina, todo eso. Y en el Inter, platicando con un maestro que quiero mucho, que quise mucho porque ya no está con nosotros, justo le dije que me interesaba como esta parte entre la psicología y la medicina, pero como que no entendía de qué manera se podía congeniar eso, o sea, yo no tenía ni idea. Y él me dijo, pues ¿por qué no vas por este campo? Y yo, no lo sé porque yo decía, pues, psicología, como que, yo solo conocía, pues, lo básico, ¿no? O sea, lo que cualquier persona de preparatoria conoce por las clases, y yo decía, no lo sé. Y entonces me metí a investigar, a investigar, a investigar, y de ahí nació mi amor, dejé medicina, me metí a psicología, me enamoré de psicología, lo que nunca pensé que sucedería, me enamoré, tercer semestre yo estaba enamorada me hablaron de la Facultad de Medicina y me dijeron, regrésate, te damos más beca y todo. Y yo dije, no, ya me enamoré. Pero el que era director de la facultad, me llevaba muy bien con él, lo quería mucho también. Y él me dijo, bueno, ¿qué quieres? Y le dije, bueno, déjame entrar a las clases de fisiología de tercer semestre de la facultad. Y me dijo, órale va, nada más te traes tu bata y todo para que nadie sospeche nada y yo me metía y entraba como si fuera alumna de la facultad. Entonces iba en la mañana a clases de psicología y en la tarde me iba a la facultad de medicina a estudiar fisiología, que justo el profesor titular era el mismo que me metió en todo lo de la neuropsicología. Y ya a partir de ahí. O sea, nosotros bueno, en el programa que a mí me tocó estudiar, que creo que es un poquito diferente al tuyo, porque pues, yo salí un poquito antes que tú, estoy un poquito más viejo, pues yo tenía una carrera, una materia que se llamaba Anatomía del Sistema Nervioso Central. Tú además Ah, de eso, estuviste pues más en fisiología o en anatomía en este sentido. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, aparte de tener esa clase y otras clases que nos daba Celina, justo como del comportamiento y de la biología, como de que nos daba, creo que se llamaba Bases Biológicas del Comportamiento, así se llamaba. Y creo que alguna otra también nos dio Celina que justo tenía que ver con salud.
Y además de eso, yo me metí ya en tercer semestre a estudiar las clases de fisiología de medicina. ¿Y ahí qué aprendiste? O bueno, que complementa un poquito pues tu formación como psicóloga. Pues, bueno, digo, era tercer semestre, era fisiología, pero aprendí mucho de cómo, o sea, de cómo se estructuran los diferentes sistemas, entre ellos el sistema nervioso. Y bueno, justo en esas clases yo estaba totalmente apasionada. Yo decía, wow, pero qué cosa tan más increíble. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, un poco de anatomía, y pues ya de ahí yo dije, sí, definitivamente esto me encanta. Ok, y ahí fue cuando ya empezaste como a vislumbrar ese futuro que tenía que ver con la neuropsicología como tal. Así es. Ok, pues a ver, ahora sí, entremos de lleno. ¿Qué es eso de la neuropsicología, Steph? Bueno, pues antes que eso yo pienso que sería importante saber qué es la neurociencia, ¿no? No sé tú cómo veas. La neurociencia es un campo de la ciencia que justo estudia al sistema nervioso, ¿no? Y lo estudia en todos los aspectos y depende su enfoque de la ciencia con la que se complemente. Del objeto de estudio de la ciencia con la que se vaya a combinar, en este caso, pues la neuropsicología, ¿no? Que sería la psicología como tal, la que va a complementar a esta ciencia. Y bueno, la Hay neuropsicología. varias, Ujú. ¿qué otras disciplinas, además de la neuropsicología, llegan a complementar la neurociencia? Supongo que la cuestión de la cirugía, bueno, la medicina en particular con respecto a la neurocirugía se llama, no sé si se diga así, pero ¿qué otras disciplinas hay que la complementen a la neurociencia? Bueno, existe el neuromarketing, Ok, existe, ahí he visto muchas cosas, neuroeconomía también. Bueno, o sea, existe ajá. son como estudios científicos de diferentes disciplinas que buscan entender su propio, bueno, la economía o el marketing, pero a partir del estudio de las neuronas o de todo el aparato neurológico del sistema Pues nervioso. más bien a partir del comportamiento o de la forma de procesamiento de la información que tenemos, a partir de ahí ellos quieren darle como otra perspectiva u otro punto de vista a sus disciplinas. En este caso, pues la psicología se complementa con la neurociencia y entonces lo que hacen es estudiar la relación que existe entre el cerebro y la conducta y en cómo, bueno, esto es tanto en sujetos que están sanos como en sujetos que no están sanos, ¿no? En ambas vertientes. Y se centra muchísimo en el estudio de los procesos cognitivos superiores, ¿no? Que, bueno, sabemos que es el pensamiento, el lenguaje, la motricidad, las funciones ejecutivas, la atención, ¿no? Y bueno, también lo que es muy importante es cómo todo esto se conjuga y afecta o las consecuencias que tiene más bien sobre la conducta y las emociones de las personas. Ok, perfecto. Pues mencionas cosas interesantes y que pues desde ahí ya hay una perspectiva un poquito diferente al psicoanálisis, ¿no? Dentro del psicoanálisis de repente hablamos de, bueno, no hablamos de personas sanas o insanas, pero aquí sí. Me gustaría preguntarte, ¿a qué te refieres con una persona sana en ese sentido y una persona que no está sana? Bueno, aquí en este sentido, una persona que está sana, digamos que su funcionamiento cerebral es óptimo. Ajá. Y una persona que no está sana es que ha tenido algún evento, eh, sea traumatismo, sea genético, congénito, que ha afectado el funcionamiento de su sistema nervioso. A eso es a lo que se refiere un poco lo que quiere decir estar sano o no sano. ¿Y qué tipo de eventos podríamos encontrar? Entiendo que algún accidente, pero no sé hasta qué punto un desbalance de los elementos o de los neurotransmisores también se podría considerar como un funcionamiento no tan sano. Sí, justo no se considera como un funcionamiento no sano, porque hay algo químicamente en tu cerebro que no está teniendo un resultado óptimo y pues tu cerebro no está en homeostasis o tu organismo no está en homeostasis. Sabemos que pues los neurotransmisores pues trabajan en el cerebro, pero también repercuten en muchas áreas de nuestro cuerpo.
Entonces, pues todo eso involucra, pues que si hay una disfunción en ellas, no haya un óptimo desempeño de nuestro organismo. Claro. Incluye también a cuestiones, ay, se me acaba de ir la palabra, hormonales. Sí, también, totalmente, totalmente. Ok, entonces tanto estudian cuestiones de los neurotransmisores como también hormonales desde la neuropsicología. Sí, en investigaciones, pues sí, se investiga todo eso y cómo repercute en el comportamiento de las personas, Ok, también a nivel emocional. Y también, bueno, obviamente a nivel genético también tiene mucho que ver, ¿no? Hay varias enfermedades genéticas que pues hay genes que no se expresan mal o tienen ahí un problema y entonces se duplican o muchas cosas y entonces eso puede generar problemas que pueden ser físicos, problemas que pueden ser no tan físicos, ¿no? Por ejemplo, que se afecta algún tipo de hormona o neurotransmisores o alguna zona específica del cerebro, ¿no? O sea, depende. oye, y en ese sentido, se auxilia, supongo, no sé, y esta es la pregunta, se auxilia de disciplinas médicas, supongo. Es decir, si tiene un desbalance de los neurotransmisores, se va a psiquiatría, si hay un desbalance hormonal en endocrinología, si se dice así, y así, o tiene una función especial desde la neuropsicología o desde la neurociencia en sí, como para intervenir. No, yo pienso que como todas las ciencias de la salud es interdisciplinario. Ujú. Siempre hay que estar trabajando pues con el grupo o el equipo médico al que vaya o al que esté presentándose el paciente. Siempre es importante estar en comunicación con ellos. Perfecto, ok. Ujú. Entonces ahí ya se ve un modelo de intervención que pues es interdisciplinario y supongo que también Así es. con otras ramas de la psicología, pero bueno, eso lo vamos a trabajar o a escuchar un poquito más adelante, pero más o menos Claro que vamos sí. entendiendo esto, ¿no? Exactamente. Ok. Siempre es importante eso. El auxilio entre Sí, el disciplinas. trabajo interdisciplinario, exactamente, siempre es muy importante. Ok, perfecto. Y pues ahora sí vamos a la siguiente pregunta, que sería, bueno, no sé si hay algo más con respecto a qué es la neuropsicología. Mm, pues no, bueno, hay un campo de la neuropsicología que se llama neuropsicología básica, que ahí se estudia o se centra en la relación que hay entre cognición y cerebro en personas sanas, que era lo que hablábamos, ¿no? Ujú. Y la neuropsicología clínica se centra en justo las consecuencias que tiene el daño cerebral en la conducta de las personas, ¿no? Ahora que era lo que hablábamos, los no sanos, ¿no? Por así decirlo. Pero nada más, solo para complementar. Ok, perfecto. Y en este sentido, pues voy escuchando algo que me parece interesante, que igual y podríamos abordar con más detalle, porque pues, yo cuando escucho cognición y cerebro y la relación que hay entre esto, más o menos entiendo algo, pero hay audiencia de este canal que a lo mejor no tiene la menor idea de qué sería eso de cognición. ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué sería eso de la relación entre cognición y cerebro? Básicamente, ¿Mm? sería como los procesos psicológicos, que sería justo lo que te decía hace ratito, el pensamiento, el lenguaje, la motricidad, la memoria, la La atención, percepción. la percepción, que es digamos que es el principal, bueno, no el principal, sino digamos que es el primerito, ¿no? En la escala. Las habilidades matemáticas, la lectoescritura, ¿no? O sea, todo eso, ¿qué relación tiene con nuestro cerebro? Es decir, nuestro cerebro, ¿cómo actúa o cómo se conforma o cómo se interrelaciona para que todos estos procesos sean posibles? La motricidad supongo que también está ahí presente, ¿no? La Sí, psicomotricidad justo. fina y gruesa y pues la movilidad, Ujú. que bueno, Exacto. ahí también yo creo que se tendría que auxiliar con fisioterapia en algún momento en la parte De clínica, ¿no? Que es como rehabilitación, esta otra ajá. parte, pero en el buen funcionamiento es como el poder entender, es lo que yo estoy entendiendo, cómo suceden cerebralmente
todos estos procesos básicos del Ujú. ser humano, ¿no? Eso es, bueno, básicos de habilidades superiores, ¿no? Si lo, Exacto. que son las habilidades ya más humanas, que nos diferencian un poquito más de los animales, que bueno, algunos animales también desarrollan ciertas de estas funciones, pero no tanto como el ser humano. ¿Es correcto? Sí, exactamente, justamente eso. ¿Y qué sucede cuando hay algo que, pues, que no está bien en el cerebro, ¿no? Hablándose de funcionamiento, hablándose de estructura, ¿qué pasa cuando algo no está funcionando adecuadamente o no va por el cauce correcto? ¿Qué sucede con el comportamiento de la persona? Porque, pues, justamente nuestro comportamiento es la forma de expresión de lo que sucede en nuestro cerebro. Súper. Ujú. Pues a mí me parece ya que con esto nos queda bastante claro qué es la neuropsicología. Sin embargo, pues ahora viene lo bueno, ¿no? Que es la siguiente pregunta, que sería ¿cómo se ejerce? Es decir, entiendo que hay varios momentos, como en todas las disciplinas, que alguno es más en investigación y quizá en alguno es más en intervención clínica. Ahí sí yo desconozco un poquito. Si tienen algún instrumento de investigación particular o varios instrumentos, si tienen algún tipo de intervención con pacientes o se auxilian de otras corrientes psicológicas para dar una atención clínica. ¿Cómo sería esto? Pues mira, sí, efectivamente, la neuropsicología es una ciencia que también genera investigaciones, ¿no? Gracias a esas investigaciones, pues hemos podido, pues han podido vislumbrar muchísimas cosas que antes no se conocían. Efectivamente se hacen, por ejemplo, hay investigaciones con ratoncitos, hay investigaciones, ya con, también con personas, por ejemplo, hay investigaciones sociales, ¿no? Y utilizan diferentes instrumentos dependiendo de lo que quieran estudiar. Por ejemplo, hay estudios súper interesantes entre nutrición y neuropsicología. ¿Qué sucede con nuestro cerebro? ¿Nuestro cerebro es lo que comemos o no? ¿No? Está muy interesante. O, por ejemplo, socialmente, cuando suceden situaciones sociales, pandemia, ¿no? Confinamiento, ¿qué sucede a nivel neuropsicológico con las personas? Y así te podría, pues mencionar algunas, ¿no? A nivel clínico, el neuropsicólogo clínico como tal, pues está en consultorio, ¿no? O también en hospitales. Lo que hace la neuropsicología clínica, pues justamente es ver qué es lo que está afectado y cómo poder pues intervenir para poder mejorarlo, para poder desarrollarlo, para poder ayudar a la persona que está acudiendo con nosotros, ¿no? Entonces, pues primero, pues se tiene que hacer una valoración, se hace una entrevista muy exhaustiva para poder saber, pues, qué es ¿Como lo que tipo sucede. anamnesis? Ándale, sí, algo Ok. así, pero muchísimo más, profunda y específica. No sé, por ejemplo, en neuropsicología, infantil, pues se toma en cuenta desde la concepción, ¿no? Literal, o sea, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué pasó alrededor de ese momento? Y todo lo que ha venido sucediendo. ¿Se hace como entrevista cerrada o como entrevista abierta, o mixta, o tienen un instrumento, un cuestionario? Pues es mixta entre preguntas cerradas, preguntas abiertas. Sí se tiene un instrumento para poder hacer pues un seguimiento, ¿no? Y que no se te vaya a escapar algo importante. Ya después de que tienes la entrevista, de que recaudaste toda la información necesaria del paciente, pues entonces se hace una valoración, ¿no? Se utilizan pruebas neuropsicológicas dependiendo pues de la edad de la persona, dependiendo de lo que quieras evaluar, así como en psicología, pero a nivel neuropsicológico. Existen distintas pruebas, por ejemplo está la ENI, ¿no? Que es la evaluación neuropsicológica infantil, que es hasta los 16 años, está la BANFE, que es de funciones ejecutivas y lóbulos frontales. ¿En qué este, consisten estas pruebas? pues básicamente muchos son de ejercicios, o sea, literal es como juegos o actividades
que la persona tiene que hacer o descifrar o entender para poder dar una resolución. Y a partir de eso, pues ya tú vas evaluando, ¿no? Y bueno, no nada más es lo que, digamos que la calificación que sacó en la prueba, ¿no? Que es como en psicología, que el resultado y dependiendo alto, medio, bajo, ¿no? Más o menos. Aquí también es muy importante ver qué sucede en la ejecución, durante la ejecución de las pruebas. Oye, ¿me podrías hacer algún ejercicio así rápido? Como, no sé. ¿Se puede? Pues sí, déjame pensar como qué podría ser. Bueno, Mira, por ejemplo, los hay ojos. uno O que, algo así. vamos a ver, intenta hacer lo que hago yo, pero hasta que termine. Ah, Espérame, ok. mira, fíjate. A ver. Ajá. Eso. Híjoles. ¿Ya me equivoqué? Ya te equivocaste. Híjole. ¿Y qué tengo, doctora? Nada. O bueno, ya luego me harás una evaluación completa para ver si tengo algo ahí. No pasa nada. Básicamente es para explorar praxias, que son movimientos, atención, un poquito, Híjole. planeación, ¿no? Porque pues obviamente tienes que planear en tu cabeza la secuencia, ¿no? De lo que te Ok. estoy enseñando. Gnostias, ¿no? Porque está la parte visual, también está la parte de tacto. Ujú. Ok, pues sí hay muchas cosas muy interesantes por ahí. Sí, 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 es algo muy interesante. Y después de que haces tú una valoración con pruebas, entonces ya sabes qué funciones no están correctas, no están desarrolladas, tienen una alteración, y a partir de eso tú puedes generar pues un plan de intervención específico para cada persona. Ok. Ujú, Y ese plan de intervención es algo que son como a medida de ejercicios para desarrollar este tipo de funciones. ujú. Y también en ese plano se toman en cuenta como el manejo de emociones o las emociones en sí, o como una intervención con respecto a algo más psicológico, o únicamente la neuropsicología se enfocaría a esta vertiente y adicionalmente, pues obviamente por tu propio bagaje y pues los cursos que has tomado y la carrera que has tomado, das psicoterapia ya con corriente cognitivo-conductual enfocado a eso. ¿Lo ves por separado? ¿Lo ves más junto? ¿La neuropsicología tendría mayor intervención también en el mundo emocional o se vería como algo que se complementa? Pues no, fíjate que sí se complementa. Por ejemplo, en neuropsicología infantil, lo que hacemos muchas veces con los pequeñines es bueno, al inicio, por ejemplo, pues siempre se pregunta, ¿y cómo está? ¿Cómo se siente? ¿No? Porque aparte, pues llegan frustrados, llegan con etiquetas muchas veces. Entonces, pues todo eso también se tiene que abordar y se tiene que trabajar. Al final de la intervención o de la sesión, pues por ejemplo, yo tengo una hojita como de evaluación, por así decirlo, y entonces tú le dices al pequeñito, a ver, evalúate tú solito, ¿cómo fue tu desempeño? Y entonces ya te dice, ay, pues así o asado. ¿Y qué podrías mejorar? Ah, pues esto y esto. O sea, como que sí es muy importante tomar en cuenta las emociones de la persona, porque recordemos que son personas que efectivamente tienen un problema con ciertas funciones. Entonces, pues se dan cuenta de lo que sucede y a veces, aunque no se den cuenta, pues la gente, ¿no? La parte social les hace ver que tienen un problema. Entonces sí es muy importante. Siempre, siempre como te decía, la intervención ecológica, que es justo esta parte de tomar en cuenta todos los ambientes y los sistemas. Tiene que ver con la teoría de Bodenbrenner de los sistemas, ¿te acuerdas? Ujú. Ujú, se tiene que, no, ¿verdad? Se tiene que tomar en cuenta todos los ambientes en los que se relaciona la persona, ¿no? Entonces, Ok, y siempre, siempre trabajar con psicólogos, ¿no? O sea, obviamente tú te estás abocando a algo, pero
Siempre está el psicólogo también ahí, pues para que acuda a terapia psicológica el paciente y los familiares, ¿no? También a veces es importante. Sobre todo cuando es un evento fortuito, un accidente y hay consecuencias, pues yo creo que es también muy importante siempre el acompañamiento psicoterapéutico. Y bueno, como siempre les digo en el canal, pues lo más importante es trabajar con la salud mental en cualquier momento, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y sobre todo cuando hay un evento o una problemática, pues ya más marcada, como podría ser un accidente que vaya a afectar tus capacidades fisiomotoras o tus habilidades superiores o pues todo este tipo de situación que tiene mucho que ver con la neuropsicología, supongo que se vuelve fundamental el trabajo con la salud mental, adicional a estos ejercicios de rehabilitación, podríamos decirlo así, o Ujú. de pues mejora de habilidades, ¿no? Exactamente. Oye, y por ejemplo, si alguien tiene como algún problema de atención, si alguien tiene como algún problema o quiere mejorar algún tipo de situación, que diga, no, no la paso mal, o sea, puedo desempeñarme normal, pero podría mejorar mucho mi día a día si mejoro mi memoria. También eso es algo que interviene desde la neuropsicología, que te lleguen a Ujú. algún paciente a decir, oye, pues es que la verdad yo soy súper distraído y quiero lograr concentrarme mejor. ¿Eso se puede lograr? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí. Se genera, igual en la intervención, se crean diversos ejercicios o métodos para que la persona vaya teniendo más habilidades o a lo mejor si sucede algo por lo cual no pueda desarrollar esa habilidad, pues entonces vamos a ver cuáles son las subyacentes a ese problema y entonces estimulamos esas o también se pueden generar compensaciones, compensaciones que sean productivas o que sean benéficas para la persona y entonces así ya él tenga como un apoyo. Ok, pues a mí me parece Ujú. que esto está bien interesante y que pues justo se va llevando hacia la siguiente pregunta, que pues es interesante también y que un poquito ya lo mencionaste, ¿no? ¿Se adapta la neuropsicología a diferentes corrientes psicológicas? Y bueno, por esta cuestión que se menciona, pues yo creo que sí se podría adaptar, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? Sí, se adapta mucho. De hecho, por ejemplo, la cognitivo-conductual se trabaja muchísimo. Por ejemplo, niños con problemas de hiperactividad o con niños autistas o con niños con problemas, no sé, que sean muy distraídos o que se levanten a cada rato, ¿no? Los que justo tienen como estos problemas que a lo mejor no llegan a un trastorno, pero sí lo tienen, falta de límites, todo eso. Hay veces que los mandan y lo que tienen son falta de límites, ¿no? Entonces, utilizando un poco la terapia cognitivo-conductual, pues se ayudan, ¿no? Se mezclan y entonces se puede llegar a un óptimo resultado. Y sí, yo creo que sí se puede complementar, inclusive, pues lo que te decía, ¿no? Con diferentes ramas de la psicología también se complementa, tanto en la organizacional, en la clínica, en la educativa, muchísimo, 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 en lo que es la neuroeducación, para generar nuevas estrategias de aprendizaje para los pequeñines, en la neuropsicología infantil o del desarrollo, ¿no? Se complementan y se mezclan muchísimo, muchísimo. Claro, de hecho yo creo que en la educativa yo creo que tienen como una mancuerna especial con escuelas, ¿no? Con personas o con estas cuestiones de educación especial o de problemáticas ya un poquito más fuertes, que ahí pues ocupan completamente la neuropsicología pues para desarrollarse mejor. Un poquito esto que mencionas de la atención o de la memoria, desde el psicoanálisis sí llega a ser un poquito más bueno, diferente la concepción que se tiene, ¿no? Porque ya sabemos que cuando se tiene algún olvido, cuando se tiene algún lapsus, normalmente nosotros lo vamos escuchando y lo vamos entendiendo de una perspectiva abismalmente diferente. Pero yo creo que también tendríamos que entender que puede haber algunos puentes entre las dos disciplinas también, sobre todo en investigación, ¿no? Que yo creo que eso es donde podría haber cierto
interés del psicoanálisis para entender más la neuropsicología, y pues sabemos que Freud empezó por ese camino, ¿no? Que era neurólogo, y inclusive uno de sus principales proyectos fue el proyecto de neuropsicología, bueno, el proyecto de psicología para neurólogos, ¿no? Entonces, Ujú. sería súper interesante pues ver esas investigaciones, verlos desde pues un plano actual, ¿no? Y a partir de ahí, pues ver qué se puede producir, que creo que hay algunos psicólogos o algunos psicoanalistas que van en ese camino, que ahí también hay un puente. Y obviamente con estos pacientes poder detectar, ¿no? Y poder evaluar tú como psicoanalista si realmente todos esos olvidos son productos de lo inconsciente o podría también, ¿no? Tener un problema en su desempeño, ¿no? En su organismo como tal, que también valdría la pena de repente, pues dudarlo, ¿no? Pues brindar a lo mejor un servicio adicional o complementario y ver hasta qué punto si es un tema de la manifestación de lo inconsciente, como lo diríamos nosotros, o ya un tema pues neurofisiológico, ¿no? Que bueno, eso es parte de esos puentes que se podrían crear, aunque entiendo que normalmente es una disciplina que va más por un campo más en lo cognitivo-conductual, más en lo educativo, pero yo creo y he escuchado que sí hay esos puentes en investigación sobre todo, ¿no? Sí, yo también lo he escuchado. De hecho, hay una disciplina que se llama neuropsicoanálisis. Y Ok, creo que justo va como en esta vertiente que dices de los estudios de Freud y entenderlos desde otra perspectiva. Creo que va por ahí. No sé mucho al respecto, pero creo que va por ese camino. Y claro, y es que dentro del psicoanálisis también hay un montón de corrientes dentro de el mismo pues sí, esta es algo más actual, ¿no? Con este desarrollo de investigación en lo neuropsicológico que seguramente trae unas repercusiones al entendimiento del propio funcionamiento también del ser, ¿no? exacto, sí, sí, justo. Entonces yo creo que sí podría ser interesante saber un poquito más de eso. Súper. Pero bueno, vamos a regresar a lo tuyo. No vamos a enfocarnos tanto ya en el psicoanálisis, sino en cosas bien interesantes como lo del COVID, que lo escuchamos, como cuestiones de los tipos de neuronas, como cuestiones de también un tema que te apasiona mucho, que es lo de asesinos seriales. Y pues bueno, antes de llegar a todo eso, me gustaría preguntarte, Steph, ¿encuentras ventajas de haber estudiado, bueno, en tu práctica clínica, de haber estudiado neuropsicología? Sí, totalmente. La verdad es que te amplía el campo muchísimo. Bueno, por lo menos a mí me lo amplió muchísimo en el entendimiento de lo que le sucede al paciente, ¿no? En mi campo, que justo es la neuropsicología infantil, bueno, entender la problemática desde otra perspectiva y evaluarla para poder generar un plan de tratamiento personalizado, ¿no? Porque luego creemos que todos los que tengan, no sé, síndrome de Asperger tienen que ser tratados igual o trabajados de cierta manera, o a todos los que tienen hiperactividad les funciona lo mismo, todos los que tienen síndrome de Cushing, o sea, ¿no? Y no es así. También algo súper padre que descubrí, gracias también a mis maestros, pues es que justo no hay que esperar a tener un diagnóstico como tal, ¿no? ¿Mm? Sino que haciendo una correcta evaluación, la entrevista, todo lo que te decía, las pruebas, ya puedes determinar qué es lo que sucede y empezar a trabajar en ello, porque luego hay síndromes que son muy extraños, que su prevalencia es muy poca y de repente te llegan, ¿no? Pues no tienes ni idea de lo que le sucede, pero sabes que algo le sucede. Entonces, ¿Cómo si te cuál? ¿Tienes algo en espera, mente? mm, ¿cuál podría ser? Bueno, igual no necesariamente hablar de un caso real, y si sí, pues obviamente no dar nombres, por favor, yo sé que no los No, vas a claro dar, que no. pero No, no, algo no. que, así algo extraño que te haya llegado, si quieres hablar de eso, si no, no te preocupes. Pues no me ha llegado a mí particularmente, pero recuerdo lo que nos platicaba justo una maestra que le llegó un caso rarísimo con ciertas características muy especiales, pero que no sabían que tenían. Entonces ella dijo, no, pues vamos a empezar la intervención y sobre la marcha vamos a ver qué, pues qué pasa, ¿no? Y sí, efectivamente tenía síndrome de
que su prevalencia es muy baja, la verdad es que no recuerdo ahorita cuál es, pero ponle que 1 en cada, no sé, millón de habitantes, ¿no? Casi, casi, ¿no? No sé exactamente la prevalencia, no la recuerdo bien, pero sí es muy baja. Entonces, ni por aquí se les hubiera ocurrido. Ya después, investigando, pues se dieron cuenta que tenía síndrome de Cushing. La mamá se dio cuenta, de hecho hay como una pequeña asociación o algo así, llevó a su hija, se dio a su hijo, la verdad no recuerdo qué es, lo llevó y entonces vieron que estaba, pero, o sea, bueno, no perfecto, pero estaba súper bien a comparación de otros pequeñines. Y lo que sucede es eso, el tiempo que te toma o que se retrasa, si la intervención no es oportuna o rápida. Entonces, sí hay, o sí encuentras como este tipo de, pues de ventajas, ¿no? Como un poquito entender el funcionamiento pues obviamente de algunos síndromes, de algunas cuestiones, algunas, pues problemáticas neuropsicológicas en una práctica clínica que pues lo que escucho es que la complementas bastante entre cognitivo-conductual y esto. Ujú. Bueno, entiendo que antes pues te llegaban más casos de trabajo con cognitivo-conductual. A medida que estudiaste neuropsicología, te empezaron a llegar casos, supongo también, de esta otra índole, ¿no? De la neuropsicología. Sí, así es. Y actualmente te llegan más de unos o de otros. Yo creo que está complementado, la verdad. Los niños que me llegan casi siempre son, obviamente, para neuropsicología infantil, casi no tengo en psicología clínica para niños. Tengo más bien en adolescentes, en jóvenes y en adultos. Y bueno, para neuropsicología, mi especialidad se aboga nada más a la neuropsicología infantil. Y entonces Entonces, la yo creo que intervención es más con niños, ujú, completamente de neuropsicología. sí. ¿Crees que en algún momento a ti te gustaría como especializarte y ver pacientes únicamente de esta índole dentro de la neuropsicología? ¿O ya encontraste una gran pasión también en lo cognitivo-conductual y ya no lo vas a dejar? Yo creo que no lo voy a dejar. Me gusta mucho también lo cognitivo-conductual y yo creo que se complementa muy padre. Yo creo que eso nos pasa cuando nos apasionamos por una disciplina, pues siempre nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida y sobre todo de nuestra práctica clínica, ¿no? El poder, pues el haber adquirido un conocimiento tan preciso del funcionamiento de la mente humana en las diferentes corrientes, obviamente en mi caso es uno, en tu caso es otro, pero pues ya como que se te pega y ya no lo abandonas nunca, ¿no? Efectivamente, sí. Súper. Pues bueno, Steph, ¿alguna otra ventaja que encuentres tú de esto, de tu práctica clínica con la neuropsicología? Pues justo el descubrir que existen muchos trastornos, ¿no? Del neurodesarrollo o síndromes que la verdad es que no, pues no teníamos, o bueno, yo no tenía como idea que podían existir, como el que mencionábamos hace un momento. Y pues nada, que siempre es súper, súper importante tener en cuenta que pues, valoración o sí, valoración, justo en el momento indicado o de manera temprana, es lo que ayuda a que los pacientes salgan pues, adelante, ¿no? Por lo menos en la neuropsicología infantil, que es la que yo manejo. Y pues yo creo que eso en todo, ¿no? En la salud biológica, en la salud del cuerpo, en la salud mental y pues en cualquier situación también neuropsicológica, pues atenderse en cuanto antes es lo mejor. No esperar a Ujú. que esto evolucione y que ya se vuelva más complicado, ¿no? Y pues también Exacto. dentro de la salud mental en general, pues el acudir, ¿no? Al psicoterapeuta, porque pues ya estamos llegando a algunas cifras que son un poco escandalosas con respecto a la depresión, donde pues Sí, normalmente nos tardamos, bueno, se tarda en detectar una depresión entre 4 y 20 años. O sea, imagínate, ujú, 4 a 20 años de vivir con una depresión con depresión. es algo como pues espeluznante, ¿no? Pues es media parte de tu vida que ya viviste Exacto. así solo por no acudir con un especialista, ¿no? Con alguien que te pueda ayudar a trabajar con esos sentimientos que tienes y pues vas acarreando ahí por años y años y años, pues una afectación
está siendo súper ruda, ¿no? Y pues yo creo que esto en cualquier área de su vida. Así es que quiten ese estigma, todos los seguidores, bueno, siempre de acudir con un especialista, vayan, Ujú. yo lo que digo es vayan con quien se sientan más cómodos, sea de la corriente que sea, pero que ustedes se sientan cómodos con su especialista, que les genere confianza, que puedan entenderse más con ellos y, por supuesto, probar de todo siempre también es bueno, ¿no? Cualquier corriente, si no te gusta una, si ya fuiste a un psicólogo, a lo mejor no era la corriente que tú querías, puedes acudir a otro, a algunos les gusta más el psicoanálisis, a algunos no les gusta para nada el psicoanálisis, pero pues hay de todo tipo de intervención y pues siempre hay que buscar con quien nos sintamos más cómodos, ¿no? Y como en todas las disciplinas va a haber quien sea un buen psicólogo, ahí va a haber quien sea un mal psicólogo, y tanto va a haber un buen psicoanalista como alguien que no lo es tanto, y, y pues también en todas las disciplinas, como en la medicina, como en todo, ¿no? Entonces no se quedan con una mala experiencia y busquen a ese especialista con quien sí se podrían sentir mucho mejor. Pero bueno, Exacto. regresamos a un tema que es bien interesante aquí, que nos afecta completamente como sociedad y que actualmente pues, nos tienen un confinamiento, ¿no? Que es esto del COVID-19 y que pues aquí encontramos que hay algunas consecuencias neuropsicológicas. ¿Nos podrías platicar más de esto? Que pues yo creo que para los que tuvieron COVID les puede resultar bastante interesante, ¿no? Y pues, ¿qué nos puedes platicar al respecto, Steph? Pues sí, fíjate que al principio se creía pues que el virus atacaba únicamente al sistema respiratorio, ¿no? Porque pues era lo que se veía. Sin embargo, luego se empezaron a dar cuenta pues que no siempre los síntomas eran respiratorios, ¿no? Había quienes tenían diarrea o había quienes tenían problemas urinarios o había también quienes presentaban algunos problemas a nivel neuropsicológico, ¿no? Y neurológico también. Entonces, pues sí, se empiezan a dar cuenta que también desarrolla afectaciones a nivel neuropsicológico y esto puede ser en personas que han presentado tanto síntomas leves como síntomas ya más fuertes o graves del COVID, ¿no? Porque, por ejemplo, simplemente, ¿no? Vámonos a lo más básico, la ageusia, ¿no? La ageusia es esta parte o esta incapacidad de poder procesar las sensaciones gustativas, ¿no? O la anosmia, que también es la incapacidad de procesar estímulos, pero ahora olfatorios, pues todo eso es central, todo eso es a nivel cerebro, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos viendo que algo sucede y O que el sea, virus está entrando al la sistema. pérdida de olfato y la pérdida del gusto no es tanto como en la gripa, que simplemente por la gripa ya se pierde, sino es a nivel neuronal. Es que si tienes una pérdida a nivel gustativo o olfatorio, o sea, digo, hablando de estos temas, es Ya central es. porque justamente todo se procesa en el cerebro, no se procesa en las papilas, por ejemplo, ¿no? Se procesa a nivel central. Ok, entonces ya entendemos también que la gripa común podría tener una afectación neurofisiológica en ese sentido también Ujú. y que el COVID también lo presenta. Exactamente. ¿Y hay Entonces, algo más fuerte que esto? Yo creo que sí, ¿no? Sí hay una afectación más fuerte. sí, de hecho sí, porque por ejemplo se ha visto que, o se estudió que, bueno, las bombillas olfatorias, que están como aquí, pero más adentro, ¿Ok? pues justo quedan abajo del centro olfatorio, ¿no? De procesamiento olfatorio en el cerebro. Entonces, se estudió, se pensó, se vio que por ahí puede entrar el virus. También se ha visto que el virus se pega, hay unas células que se llaman AC2, que las tiene el sistema respiratorio, también la tienen los riñones, el hígado y el sistema nervioso. Entonces, pues eso quiere decir que se puede pegar y que puede entrar al sistema nervioso, ¿no? Pues burlando todas las barreras de seguridad que tiene nuestro sistema, porque pues sabemos que lo tiene. Y hay mucha gente que presenta, por ejemplo, dolores de cabeza, que presenta mareos, vómitos, náuseas, y hay algo que se llama parestesia, que son estas, no sé si alguna vez las has tenido, son estas como
irritaciones extrañas que te da en ciertas partes del cuerpo, bueno, pues eso es como una sensación irritativa, como de sensibilidad extrema, así en partes del cuerpo. Creo que nunca me ha pasado, pero ¿No? Bueno, pues eso. También ok. las han presentado y eso pues significa que hay presencia del virus en el bulbo raquídeo, ¿no? Ok. Entonces, pues efectivamente está sucediendo algo. Y no nada más eso. O sea, también se ha visto que hay indicios del virus en el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, también hay personas que justo lo que decías, ¿no? Que se han presentado cosas pues mayores, sí, efectivamente. Hay personas que presentan problemas en la atención sostenida, en la memoria, en las funciones ejecutivas, ¿no? Y también hay un concepto que se llama niebla cerebral, que es como esta parte de dificultad en la concentración y en la atención, que obviamente eso genera problemas en la consolidación de la memoria y de la recuperación pues, de los recuerdos. Ok. O Entonces, sea, hasta hay pues pérdida de sí, sí memoria. hay. Pues es que, mira, fíjate que la memoria trabaja bien chistoso. La primer fase de la memoria tiene que ver con la atención. Ujú. Entonces, si tú no prestas atención, pues el No lo, estímulo pasa claro, desapercibido. Entonces, pues no lo estás reteniendo, no lo puedes retener porque no no lo pusiste la percibiste. atención exactamente. Entonces, pues hay problemas en atención que repercuten en la memoria. Mm. Entonces Y, esa, por ejemplo, no, adelante, adelante. no, que también hay problemas o daños a nivel neurológico. Se ha visto que aproximadamente entre un 5 y no recuerdo, 57% de las personas que se han contagiado de COVID han presentado problemas cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos, trombos, también menos frecuente, pero sí se ha visto epilepsia, encefalitis o espera, meningoencefalitis, siempre se me va ese término, meningoencefalitis, Ok. que es la Entonces, inflamación de las meninges. Ajá. todo esto son cuestiones que afectan directamente al sistema nervioso central, ¿no? Al cerebro, a todas estas cuestiones y que por supuesto dejan consecuencias. Me imagino que también hay consecuencias por la falta de oxigenación, ¿no? También a nivel neurofisiológico. Exactamente. La neumonía genera hipoxia. La hipoxia pues genera muerte celular, ¿no? O sea, muerte neuronal en este caso. Y pues dependiendo, ¿no? Qué área del cerebro fue la que se vio afectada y entonces eso genera pues la repercusión a nivel comportamental y de funciones. Claro, pues está súper interesante todo esto, o sea, y pues sí hay una Ujú. implicación que puede ser bastante grave. ¿Alguna recomendación para alguien que haya tenido COVID? ¿Cómo lo podría detectar si tiene alguna pues, falla neuronal o alguna afectación neuronal o neuropsicológica que se podría trabajar, por ejemplo? Pues mira, si notas que, o sea, si te dio COVID y notas que desde entonces no has estado, pues, no has tenido un funcionamiento normal o común o como el que tenías, que se te olvidan las cosas o que te cuesta trabajo concentrarte o prestar atención, si tienes dolores de cabeza y todo eso, pues es mejor acudir con un médico. El médico ya te podrá decir qué es lo que sucede y acudir con un neurólogo o con un neuropsicólogo. Ok, Y entonces, bueno, ya habrá una intervención dependiendo de lo que necesites. bueno, si Pero hay sí es alguien. muy importante, Sí, claro. Me parece que es muy importante porque muy. escuchamos que pues sí puede haber afectación bastante fuerte, es decir, al final ya estamos hablando de una pérdida de neuronas, ¿no? Literal, ¿no? O sea, que mueren. Sí. Ahí estamos escuchando que hay diferentes puntos donde hay esta afectación ya a nivel, pues ya neurológico, ¿no? Y que por supuesto que eso necesita una intervención especial, muy particular, muy puntual y que pues solo un especialista pueda detectar o ayudar a detectarlo y a intervenirlo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y pues bueno, si alguno de la audiencia tiene algo de esto, pues no dude en ponerse en contacto con Steph o con su médico particular para trabajar con todo esto, ¿no? Exacto, sí, sí, es súper, súper importante. Ok, pues bueno, ya ahorita hemos platicado de ya muchas cosas muy interesantes
Y algo que escuché también por ahí que ya habíamos platicado aquí es sobre las neuronas, ¿no? Tipos de neuronas, qué es la sinapsis, hemos escuchado por ahí el término de neuronas espejo, hemos Mm, escuchado pues también que parte de este proceso de sinapsis necesita o tiene que ver con la alimentación, ¿no? Que esté bien balanceado la química cerebral para que se dé de una manera adecuada. ¿Podemos hablar de esto? ¿Qué te parece a ti? Y obviamente tú nos puedes aportar muchísimo con respecto a esto, supongo, ¿no? Tipos de neuronas. ¿Qué se te ocurre, Steph? claro que sí, pues sí, sí, por supuesto. Pues mira, la neurona es la unidad anatomofuncional del sistema nervioso central. Digo, del sistema nervioso, perdón. Sí, justamente pues es la trabajadora del sistema nervioso, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente se encuentran en el encéfalo. En el encéfalo hay que recordar que está constituido por el cerebro, por el cerebelo y por el bulbo raquídeo. También hay en la médula y también hay en los ganglios nerviosos. Por eso no solo es del sistema nervioso central, sino también periférico. Entonces, es sistema nervioso, ¿no? Para pues centrarlo. Ok, Y pues estas pequeñitas son las células más especializadas que tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Y pues tienen dos capacidades, ¿no? Principales, que es la excitabilidad, que es cuando reaccionan a un estímulo, y la conectividad, que es, digamos que el paso de la información o la transmisión de esa información a otra neurona o a un órgano efector. Uh-huh. ok, Tipos de neurona, ¿no? ¿Quería saber los tipos de neurona? ok. Bueno, a ver, ya entendimos aquí que una neurona simplemente es ¿La el célula? mínimo exponente o no sé Uh-huh. si se puede decir mínimo exponente, pero el núcleo del funcionamiento de todo el sistema, ¿no? Son las células que complementan o que componen el sistema nervioso en general, ¿no? Y Exacto. hay diferentes tipos de neuronas. Uh-huh. Se me ocurre ahorita como una abejita obrera y una ovejita y una abeja reina, ¿no? Algo Qué así, chistoso. algo Justo así estaba sucede. pensando en eso. Ah, sí. Sí, justo iba a decir, pues son como las abejas reinas, ¿eh? A ver, Porque yo creo que platiquemos de esos. sí, son los máximos exponentes, yo creo que del sistema nervioso. Y Ok. y sí, efectivamente, yo creo que sí son de ser como abejitas, ¿no? Y cada abejita pues tiene su especialidad. Y bueno, pues sí, las neuronas se pueden dividir ya sea por función, por tamaño o por polaridad. Por función, vamos viendo. Existen las que son sensitivas. ¿Qué es sensitivo? Pues lo que dice la palabra, ¿no? Son las que reciben o son las receptoras pues de la información. Uh-huh. Luego están las interneuronas, como su nombre lo dice, son las que conectan las sensitivas con las motoras. Y están las motoras. Las motoras, tal cual como lo dicen, son las que llevan el impulso a los órganos efectores, o sea, a los órganos que ya van a tener la respuesta, por así decirlo. Llega el estímulo, se pasa y llega la respuesta, tal cual, así de sencillo. Esos son los tipos de neuronas por función. Ok. Uh-huh. Ahora, por tamaño, pues sí, hay diversos tamaños, chicas, grandotas, medianas y de todo. Y bueno, hay unas que se llaman tal cual, axón largo, que tienen el axón largo. El axón, digamos que pues, es la colita, ¿no? Por así decirlo. El axón largo, el axón corto. Hay unas que se llaman piramidales, que están ubicadas en la corteza cerebral. Hay unas que se llaman Purkinje. Esas se encuentran en el cerebelo, y están las grandes neuronas motoras que se encuentran en la médula. Uh-huh. Pero bueno, aquí tú hablas de que son grandes algunas de estas, acción largo, pero más o menos ¿cuánto mide? Pues mira, son milimétricas, son Sí. muy, muy pequeñas, Ujú. pero hay unas que sí tienen un axón bastante largo. Como de cuánto, la verdad es que no tengo las medidas exactas, pero también lo puedo buscar y lo Ok, ponemos en notas o en comentarios. pero, o sea, sí son como muy, muy chiquititas y hay Sí, algunas que sí pueden ser un poquito más extensas, ¿no? Sin sí, y no embargo, tanto el soma sigue es siendo el cuerpo, ¿no? mismo.
El soma pues es chiquitito, pero, o sea, sí puede crecer, ¿no? O sea, sí puede ser más grande. Lo chistoso es, bueno, el axón, por ejemplo, las de axón largo, pues el axón es bastante largo, ¿no? O sea, no sé exactamente el punto exacto, pero te lo voy a buscar y ya te digo. Perfecto, Steph. Me parece que es súper interesante todo esto. Y mencionaste ahorita en cuanto a la funcionalidad, que hay algunas receptoras, hay algunas emisoras, y entre todas estas van conformando lo que es la sinapsis, ¿no? Que es la comunicación que hay entre una neurona en otra y otra, Ujú. ¿no? ¿Esto cómo va funcionando? ¿No? ¿Esto eh, cómo se podría explicar? ¿Qué sería la sinapsis o para qué cuál es la función de la sinapsis? ¿Cuál es la función de la comunicación entre neuronas? Y quizá, ¿cómo se produce un pensamiento? Que bueno, esto ya sería algo pues, un poquito más complejo, ¿no? Sí, pues mira, hay una definición súper bonita que a mí me encanta, que la dijo Ramón y Cajal en algún punto. Él describe la sinapsis como besos protoplasmáticos. Se me hace algo súper romántico y súper bonito, porque sí, efectivamente son como pequeños besitos que si bien no están pegadas los botones de la neurona presináptica y de la postsináptica, existe un pequeño huequito ahí. Eso se llama sinapsis, justo eso. Ujú. O ¿Para sea, qué eso? cuando Porque dos sirve. neuronas se Ujú, juntan ujú. para transmitir cierta información. Sí, es la transmisión contigua de información. Ajá, porque no están pegadas, no están, no se tocan. No se Hay un tocan, espacio están muy muy cerquitas. cerquita, Por eso es y contiguo. ¿y cómo es que transmiten esta información? Ahí es donde entran los elementos del potasio, el sodio, un El poquito, calcio. el calcio. ¿Y cómo es que me parece maravilloso, o sea, me parece que estamos entrando a un mundo completamente desconocido, inclusive, podríamos decirlo así, o muy poco explorado, pero ¿qué sería cómo transmiten información a partir de, pues, de estos elementos? ¿O cómo se da? Y si eso en gran escala es lo que produce un pensamiento. Exacto, sí, justo estamos entrando en una dimensión desconocida. Ah, no, no es cierto. Pues mira, sí, hay varios tipos, o bueno, más bien hay dos tipos de sinapsis. Ajá. Se dividen por función o por contacto. Ok, Ujú. Vamos a ver por qué. Sí, por función. Bueno, ahorita te explico también lo de Ramón y Cajal y Golgi, porque la verdad es que tenían un debate súper interesante ahí entre lo que es una sinapsis. Cada quien decía que era algo completamente diferente. Y la realidad es que los dos tenían razón, ¿no? Es ok, lo más chistoso. Entonces, bueno, por función, existe la química y existe la eléctrica. La química tiene que ver con potenciales de acción, que es como esta parte de cambio de voltaje en los canales iónicos, que era lo que decías del sodio, potasio, calcio, todo esto, ¿no? Ujú, y que producen un cambio de voltaje, es decir, ujú. de electricidad. Ahí estamos hablando ya de la producción de electricidad interna del cuerpo. Exactamente, sí, hay un cambio de voltaje y ese cambio de voltaje lo que genera es que se liberen neurotransmisores. Los neurotransmisores pues son estas moléculas, sustancias que transmiten la información de una neurona a otra neurona. Esa es la parte química del cerebro. La parte eléctrica es cuando, que digamos que es la opción 2 por la función. La eléctrica es paso de iones de una célula a otra por canales proteicos. No existe un potencial de acción, sino que son iones que pueden pasar por la célula por estos canales. Ujú. Y Ok, por contacto está, digamos que con qué parte de la célula o de la neurona se va a generar esta comunicación. La axónica es de axón con axón, la axodendrítica es de axón con dendrita y la axosomática es la de axón con el soma o con el núcleo. Ujú. Y aquí lo interesante justo es lo que te mencionaba, ¿no? Que Cajal y Golgi decían, Cajal decía que era por proximidad, que tenían que estar tan cerca que las sustancias
pasaban, ¿no? Y entonces ya transmitían. Y Golgi decía, no, hombre, para nada, eso no puede ser posible. Hay un cambio eléctrico de voltaje en las células y entonces eso es lo que genera que haya una transmisión de estas sustancias y luego ya muchos años después se descubrió que esas sustancias se llamaban neurotransmisores y efectivamente los dos tenían razón. Ok, perfecto. Vamos descifrando el debate. Pero, ¿cómo es que ese cambio de voltaje, que creo que aquí está la pregunta, ese cambio de voltaje o ese movimiento para hacer esa producción eléctrica, ¿no? Pues genera una comunicación o genera que pueda información pasar por ahí? ¿Qué información podría pasar por ahí? Toda la información. Toda la información pasa por ahí, todo lo que viene del exterior, de nuestros sentidos, toda la parte perceptiva pasa Pasa por ahí. exactamente. Y entonces se van comunicando y entonces a gran escala, como decías, eso genera un pensamiento y eso genera una conducta, una emoción. Por ejemplo, yo que te estoy viendo a través de la pantalla, Ujú, estoy viendo la información procesada por la computadora, ¿no? A partir también de electricidad. ujú. Eso yo lo percibo con mis ojos y ya desde los ojos se está produciendo este cambio de voltaje, este transmitir información y que se va desplazando hasta la percepción, bueno, hacia, bueno, creo que es hasta el lóbulo temporal que está Occipital. acá, occipital, donde se procesa la información invertida, que hay una inversión de lo En que el estamos quiasma viendo, óptico. y todo ese proceso es simplemente, obviamente, lo que mis ojos pueden llegar a percibir y van transmitiendo electricidad. Es que está bien intenso esto. Está bien chistoso, ¿no? O sea, van transmitiendo electricidad hasta formar una imagen en el campo mental, podríamos Ujú. decirlo así, que sería la conciencia, que estaría, no sé hasta qué punto tú lo ubicarías también en el neocórtex, Ujú, ¿no? sí, ¿Sí? todo, sí, 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 todos los lóbulos están conectados, no solo el occipital, ahí entra toda la neocorteza, como mencionas. Y esta neocorteza está simplemente produciendo una imagen a partir de la electricidad, que, bueno, y de la comunicación constante, que te permite, pues es que esto está bien intenso, Está bien que te, intenso, ¿no? que te permite pues poder percibir, te permite poder pensar, te permite poder imaginar, te permite inclusive sentir, ¿no? O sea, tener un sentimiento hacia otra persona, tener un sentimiento en sí, y es a partir de simplemente las células produciendo electricidad las unas a las otras para producir una imagen. Ujú. Esto está bien intenso, bien interesante, y lo que más me llama la atención es que esto se asemeja muchísimo a lo que habla Freud en la metapsicología, ¿no? Que son escritos Sí, de 1914, y bueno, nos podemos ir hasta 1895, que escribe el proyecto de psicología para neurólogos, que también va describiendo parte de este proceso, pues tal cual, ¿no? Creo que la sinapsis como tal se descubre en el 1893 o algo así, ¿no? algo así. Y Freud ya en el 95 ya tenía también sus propias aproximaciones completamente subjetivas de todo este procesamiento de información y pues me sorprende que me platiques esto porque pues básicamente en el canal hemos subido últimamente videos sobre qué es la pulsión y básicamente es un impulso, el cual de, de energía, ¿no? Que puede llegar a producir una imagen a nivel mental, ¿no? O sea, como del órgano, y por supuesto que ahí está la neurona, produce la electricidad y produce la energía suficiente para producir una imagen mental, pero que esa imagen mental no es tanto la pulsión en sí, sino un representante de esa energía. Pero bueno, Ujú. un poquito me llama mucho la atención que suceda esto Algo así. como precisamente la representación imaginaria a partir de la electricidad, que es la energía, que producen millones y millones de neuronas al mismo tiempo en el cerebro. Ujú.
como una colmena gigante, bueno, no tan Gigante. gigante porque cabe en el Bueno, cerebro, pero me refiero pues, con muchísimas neuronas que permiten el correcto funcionamiento del cerebro, si podemos decirlo así, no sé. sí, Y que, sí, o pues, sea, eso exactamente. nos permita simplemente, pues, mover nuestro cuerpo, nos permita hablar, nos permita simplemente desplazarnos, pues, a mí me parece algo, pues, hasta fantástico, ¿no? Algo así Increíble. increíble, maravilloso, que no nos detenemos a pensar muchas personas, ¿no? Que simplemente vivimos así, sin poder hacer conciencia de todos estos procesos que suceden en nuestro cuerpo para simplemente podernos mover poquito o para poder sentir un sentimiento, para tener pues cualquier tipo de excitación de nuestro sistema, cualquier tipo de sentir, ¿no? De simplemente sentir dolor por un pellizco, pues todo lo que sucede alrededor y que pues tiene que ver con este funcionamiento a partir de la comunicación simplemente y del cambio de voltaje de la energía de nuestro propio cuerpo. A mí me parece bastante bueno Bastante interesante. hablar de esto, ¿no? Y de, pues, esta sinapsis. Y me pregunto, cuando escuchamos una canción que nos llega, así decimos aquí en México, que de repente sentimos esa energía pasar por nuestro cuerpo, ¿tiene que ver con esta sinapsis? Sinapsis. Sí, claro, totalmente, con la sinapsis y con la intercomunicación neuronal, ¿no? O sea, ¿Pero qué porque sería? ¿Como una sinapsis muy fuerte que te llega a hacer sentir mucho más? lo que sucede literalmente es la transmisión pues de la información. Lo que pasa es que llega a diferentes zonas del cerebro, o sea, llega al área pues auditiva, ¿no? Obviamente el área auditiva pues también se encuentra en el temporal, está muy pegada a la memoria, entonces pues, El pues esta hipocampo. canción me recuerda a, no sé, por ejemplo, cuando estaba cocinando con mi abuelita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues eso me genera una emoción así como de, ay, qué bonito, o a lo mejor me da un poquito de tristeza, pero pues también me genera mucha alegría y entonces en automático, empiezo a recordar, ¿no? Empiezo a tener recuerdos, o sea, es como hacia dónde se va proyectando la información. Ujú. Ujú, Ok, y entonces ya estoy cantando y bailando. y ese momento en el que, pues, sientes, pues, hasta mayor energía, no sé cómo describir ese momento, que hasta llegas a llorar, ¿no? Que ya es tan fuerte la emoción que te llega a sacar lágrimas y que, pues, empiezas a sentir, pues, toda esta comunicación desde la espina dorsal o desde la médula espinal y que llega hasta el cerebro, como ese momento en particular, del es decir, de la borrachera, ¿no? Eh, ¿Cómo sería que hay este tipo de eventos o de este tipo de emoción que se despierta a partir de la canción, pero que produce mayor energía? ¿Será que se produce mayor energía o será que se produce una sinapsis más fuerte que evoca el sentimiento o es más bien el sentimiento que se combina con la sinapsis? O más bien hay una mayor liberación de ciertos neurotransmisores como la endorfina, la serotonina, la dopamina, y eso es lo que genera que tengas este tipo de emociones. Y a pesar de que sea una canción triste y a pesar de que sea un recuerdo triste el que te va evocando la canción, el hecho de evocar estos neurotransmisores podría generar un mayor bienestar posterior, Ujú, como que genera cierto balance ahí. No sé hasta exacto. el punto de llegar a un balance adecuado de los niveles de los neurotransmisores, pero sí genera una compensación, supongo, del sentimiento y creo que aquí ya lo estoy hablando un poquito más cantinfleando, pero, pero sí siento que podría generar mayor beneficio, a pesar de que sea llanto,
el hecho de expresarlo y de sentirlo, porque vas produciendo a la vez que tú vas expresando las emociones o expresando tu sentir, con ese llanto, con esas palabras que puedan salir, pues también vas generando estos neurotransmisores que estallen por ahí y que al mismo tiempo te conduzcan después a un mejor estado de bienestar. Claro, es como una especie de catarsis. Exacto, la catarsis tal cual. Esa era la palabra que se me olvidó desde hace ratillo, pero bueno, ya vamos como comprendiendo un poquito más y me parece espléndido. Hay algo, bueno, creo que nos falta abordar un poquito sobre las neuronas madre, pero no sé si lo quieras abordar ahorita o en un video posterior, en una invitación posterior. Yo creo que en una invitación posterior estaría increíble. Súper. Pues bueno, también está el tema aquí de asesinos seriales. ¿Te gustaría entrarle? Y Claro, con esto cerramos la entrevista. perfecto. Perfecto, pues adelante. ¿Qué podemos ver en este tipo de personas, ¿no? Que de repente tienen un comportamiento muy puntual, muy particular, repetitivo completamente, de un modus operandi al cometer un acto de, pues que puede ser terrorífico, ¿no? Como la muerte de alguna persona, normalmente son chicas, ¿no? Las que sufren más con los asesinos seriales, pero también, pues actualmente en el mundo, pues vemos que ya se dirigen a cualquier persona, ¿no? Pero que en algún momento era más hacia chicas. ¿Qué me puedes platicar de esto de los asesinos seriales? Si tiene algo la neuropsicología, que seguramente tiene bastante, para hablar y entender más de estos sujetos. ¿Qué nos podría decir la neuropsicología acerca de este tipo de personas, de este tipo de comportamientos, de este tipo de actos que pues por supuesto llaman mucho la atención y que por supuesto no son tan agradables ni tan bonitos de recordar, de tener presentes, pero que por supuesto seguramente hay algo muy importante que diga la neuropsicología al respecto. Así es. Justo nos mencionabas en tu pregunta o en tu comentario que tienen un comportamiento muy peculiar estas personas. Y sí, efectivamente, tienen como esta extraña habilidad de engañar y manipular a las personas, de planificar minuciosamente cada uno de sus actos o de sus acciones, y utilizar a la gente para lograr sus objetivos. Extrañamente, por ejemplo, los psicópatas, no todos terminan siendo asesinos seriales, que es como lo que se piensa, ¿no? Que todos los psicópatas son asesinos seriales. No, en realidad no. Aunque sí, obviamente sí hay bastante cantidad de asesinos seriales y también hay un gran número o gran porcentaje de delincuentes son psicópatas. Entonces, bueno, pues sí tienen un comportamiento muy peculiar y muy concreto, ¿no? Neuropsicológicamente hablando, bueno, pues los asesinos seriales se ha visto en diferentes estudios que tienen un buen funcionamiento de sus lóbulos prefrontales y eso y eso explica, perdón, justamente esta capacidad de control de sus actos y capacidad de planificación que tienen. También se ha visto que entre las partes del cerebro que se encuentran con mayor actividad son del sistema límbico, que es esta parte del cerebro reptiliano, donde entra la amígdala, el hipocampo, hipotálamo y todo eso. Y que está muy Y relacionado con las emociones y la memoria, ¿no? exactamente, y tienen mayor actividad que el resto de la población en esas zonas en particular. Entonces eso puede explicar o puede dar una razón de por qué su comportamiento tan agresivo. Pero por la ayuda del prefrontal, entonces controlan estos impulsos, manipulan a las personas o las situaciones hasta llegar al objetivo específico, ¿no? También se ha visto que existe una mala comunicación, entre la parte más frontal, ¿no? Que es el prefrontal y el límbico. Y eso podría deberse en gran medida a un maltrato en la infancia, porque si bien sabemos un gran porcentaje
de estas personas, de los asesinos seriales, han vivido o vivieron en, pues en situaciones muy complicadas, ¿no? En hogares abusivos, violentos, complicados. Y pues eso, obviamente, sabemos que todas esas, pues, experiencias repercuten en nuestro funcionamiento. Ujú. También se ha visto que existen alteraciones en el área orbitofrontal. El área orbitofrontal justo se encuentra en el frontal, en la parte más ventral, y esa ¿Cuál sería área la parte más central? más frontal, el Ajá, prefrontal. Bueno. pero es aquí, ¿no? Pero Ujú. dijiste por la parte ventral después. Ah, ventral, en la parte como de abajo. Ah, ok. Ya te entendí. Ya. Sí, entonces, esa área está encargada de inhibir, los impulsos agresivos, de modular las emociones, tiene que ver con esta parte de empatía, igual que la ínsula tiene mucho que ver con la empatía, y con las conductas morales, y se ha visto que hay alteraciones en estas áreas. Entonces, bueno, pues todo eso puede dar una explicación. También en otras investigaciones se ha visto que niveles muy altos de testosterona, que es una hormona que está encargada de la agresividad, la extroversión, de querer tener sensaciones así como muy extremas y todo eso, pues también están muy elevados, y niveles muy bajos de un neurotransmisor llamado serotonina. Y la serotonina justo también tiene que ver con esta modulación de la impulsividad y de la agresividad. Ujú. Ok. Entonces, pues eso digamos que es a nivel biológico, ¿no? Pero recordemos que la neuropsicología pues no nada más se trata de la parte biológica, sino también se ve qué sucede a nivel emocional. Entonces, se sabe, y como bien lo hemos dicho también a lo largo de esta entrevista, la parte familiar, de sistemas y social tiene mucho que ver. Y se ha visto que también el modo de crianza tiene que ver. Ujú. Se ha encontrado que hay familias que sobreprotegen a sus hijos, que les dan todo lo que necesitan, no hay límites, no hay nada. Entonces el niño crece con esta sensación de que merecen todo, de que pueden manipular, de que pueden utilizar a las personas, y pues eso es lo que va aprendiendo. Y por el otro lado, también existen a estas familias que son violentas, que maltratan a los niños. Entonces, los pequeños generan esta parte como de ser desprotegidos, de tener conductas agresivas para sobrevivir, de resentimiento, tanto con la autoridad como con la sociedad. Entonces, pues eso también repercute. Y hay algo súper interesante. Se han estudiado familias que, digamos que en su linaje familiar tienen criminales, ¿no? Varios criminales, de lo que sea. Y entonces se ha visto que existe una alteración en un gen particular, y ese gen está encargado de regular la producción de serotonina y dopamina. Y como les decía hace ratito, pues estos neurotransmisores tienen que ver con esta parte de regulación emocional, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que la genética, la parte de crianza, la parte de ciertos problemas en algunas estructuras pueden llegar a generar ciertos comportamientos en las personas, en este caso en los asesinos. Pues está muy interesante que pueda haber como un componente a nivel neurofisiológico que pueda estar siendo más cercano a una persona que pueda cometer alguno de estos actos, ¿no? Como ser un asesino serial. Y en ese sentido, pues el hecho de que haya como este componente genético que mencionas también al final, como estos rasgos que varios de estos criminales llegan a tener en común y que pues en la historia familiar también tengan en común, pues llama mucho la atención, pero al mismo tiempo nos hace recordar que pues al final somos siempre, bueno, los individuos, las personas somos entes biopsicosociales, ¿no? Dentro de una cultura, dentro de un ambiente, dentro de un espacio familiar que hace que no por tener estos componentes neuronales significa que vas a ser un asesino, sino que toda esta historia de vida, toda esta forma en la que somos educados,
tienen mucho, mucho que ver, pues con al final si terminamos siendo asesinos o no. Afortunadamente, supongo que, pues, son, bueno, sabemos que, eh, a pesar de que las cifras también en este sentido son alarmantes actualmente con respecto a la seguridad, con respecto a los, homicidios y feminicidios, pues, también entendemos que somos más los que no somos asesinos y, pues, que al final todo esto se puede trabajar, si acudimos con un especialista, ¿no? Exactamente. Y bueno, hay algo que me gustaría como agregar, no sé cómo lo veas, sobre, yo sé que te va a gustar, sobre Dale, las neuronas espejo, okey, ¿no? Esto de las neuronas espejo, que pues justo también tienen un poco que ver con este tema de de los asesinos seriales, porque también se ve que existe una alteración en ellas. Y estas neuronas espejo que son aquellas que se activan en cuanto hacemos algo o vemos que el otro hace algo, ¿no? Y pues nos ayudan a comprender las emociones del otro y son, digamos que la base de la empatía, es lo que ¿no? iba a decir justo. Ujú. Y su deficiencia, pues obviamente debilita estas habilidades, ¿no? No ayudan a este proceso de percepción-acción, no percibo adecuadamente lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás demostrando y entonces yo actúo en consecuencia. Y antes se sabía que la localización primaria o principal era en la corteza frontal, sin embargo ya se ha visto en investigaciones que hay en la parietal y en la temporal también. Y curiosamente existen otras neuronas que casi nadie menciona, que se llaman neuronas von Economo, Okey, que tienen ese nombre por von Economo, que en 1926, me parece, las descubre. Y okey, se encuentran en el giro singular y en la ínsula, que te mencionaba hace ratito, estas estructuras, y él se da cuenta que están presentes en primates con conductas sociales complejas similares a las nuestras, ¿no? Como también se ha visto en los elefantes, en los delfines, en los manatís, y justo Celina, recordando un poco la entrevista que tuviste con Celina, mencionó a los bonobos y en ellos también se encontraron estas neuronas. Y bueno, se sabe que se consolidan o más bien se terminan de desarrollar como a los 4 años, que es cuando logramos tener este entendimiento de las intenciones de los otros, ¿no? Entender el estado mental del otro, generar empatía y juicios morales, que le da como un o sea, poquito de ¿ese explicación. tipo de neuronas también tiene que ver con la empatía? Sí, también. Okey, También. Y con esta parte de la teoría de la mente, ¿no? Que tan sonada está, ¿no? El entendimiento del otro, del estado mental del otro. Ujú. Y okey, justo las alteraciones en estas neuronas se ha visto en la psicopatía, en enfermedades neurodegenerativas, en el autismo, ujú, que tienen como justo este problema de empatizar o de entender el estado mental o las emociones de los otros o las acciones de los otros. okey, y, pues, supongo que también en algunos asesinos seriales. Sí, 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 efectivamente. Okey. Pues sí, está superinteresante, me parece que es, parte de la investigación en la neuropsicología, nos ayuda a comprender mejor, muchos de estos situaciones o muchos de estos, digamos, eh, crímenes o el funcionamiento mismo del cerebro nos ayuda a comprender también, pues, cómo es que algunas personas tienen puntos o problemas a nivel fisiológico, neuronal, que puedan impulsar de alguna manera a cometer un delito, pero que no porque los tengan necesariamente lo van a cometer, ¿no? Y ahí es donde entra como toda esta cuestión que estábamos mencionando de la cultura, de la familia, de la educación, y que eso puede detener. Pero pues está muy interesante ver cómo en algunos primates y en algunos mamíferos, pues se compone estas neuronas que permiten el entendimiento del otro, ¿no? Y por supuesto que aquí entra también otro tema que está muy en auge, que tiene que ver con el tipo de personalidad narcisista, que tengo entendido que también tienen una problemática ahí directamente con la empatía y supongo que quizá también con este tipo de neurona.
Pues la verdad es que no sé mucho al respecto de esta personalidad narcisista, digamos que en las bases biológicas de esta personalidad, pero pues muy probablemente sí tengan ahí un problema, puesto que esta personalidad tiene mucho que ver con estos, como auge de superioridad y de minimizar al otro, de El no no tomarlo en tomar en cuenta. cuenta, exacto, mira, me robaste la palabra, de no tomar en cuenta al otro, entonces por lo tanto no empatiza. Claro. Entonces, yo me imagino que algunas bases similares han de tener, ¿no? Pues algo de ahí queda en la investigación, a lo mejor para tus futuras investigaciones por ahí, ya nos Ándale, estarás estaría platicando. buenísimo. Claro que sí. Muy bien, pues te agradezco muchísimo este tiempo, estas horas ya de entrevista, Sí. pues que está maravilloso, o sea, está padrísimo. Te agradezco mucho el tiempo, la dedicación, el esfuerzo y pues todo este conocimiento que pues nos estás transmitiendo a mí y a muchos de los que están viendo este video y pues está padrísimo también verte ya completamente, bueno, siempre súper profesional, siempre has sido súper profesional, pero súper desarrollada en esta especialidad que te gusta y te apasiona tanto. Van a quedar pendientes algunos temas que seguramente en una entrevista posterior e inclusive en alguna otra también con Celina, pues seguramente vamos a retomar. Claro que sí, pues muchísimas gracias también por tu tiempo, por tu dedicación, por este canal tan padre que tienes, pues justo para transmitir información, para abrir espacio a dudas, a comentarios con la gente y también, ¿por qué no?, para que se den cuenta de que, bueno, ese estigma de la salud mental, pues eso solo se queda en eso, ¿no? En un estigma. Y que por supuesto, como siempre les digo, van a vivir mejor si trabajan con su salud mental y se atreverán a enfrentar sus propios deseos, ¿no? Así como Exacto. Steph, que se la pasa investigando por su propio deseo, pues todas estas cuestiones del funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso, de las neuronas, y pues que lo lleva a su propia práctica clínica, su propia práctica privada, y pues siempre el trabajar con nosotros mismos va a ser parte del derribar ese estigma para poder encontrar pues cómo vamos a estar viviendo mejor en esta vida. Ujú, exactamente. Muy bien, pues aquí vamos a dejar esta entrevista y pues nos estaremos viendo en un siguiente video posteriormente. Y bueno, espero que ya también las condiciones de la pandemia nos permitan que nos veamos también de manera presencial un día de estos. Pero Claro que bueno, sí. hasta la próxima.